Gracias al Señor por este privilegio que el Señor nos da de predicar su palabra, porque es un privilegio grandísimo, amados hermanos, pararnos acá y exponer la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias a nuestro pastor que nos tiene la confianza de ponernos acá también. Le voy a pedir, amados hermanos, que por favor hablan sus Biblias en... Este es un tema individual, no estamos dando ninguna serie, es un tema individual. Abran su Biblia en Job capítulo 5, versículos 6 y 7. Cuando me tengan, me dejan saber con un amén, para así continuar. Una vez más, Job capítulo 5, versículos 6 al 7. En esta noche vamos a hablar acerca del porqué del sufrimiento. ¿Usted se ha preguntado por qué a veces, por qué la humanidad sufre? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Y por qué los cristianos pasamos por sufrimiento? ¿No se ha hecho esa pregunta? Pues en esta noche la vamos a saber más. Y la palabra de Dios dice así. Dice, por la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción. Una vez más, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre bueno y misericordioso, por el privilegio que tú nos das de exponer tu santa y bendita palabra, Dios mío. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que, por favor, hables a nuestra vida, Dios mío. Hables a nuestro corazón, Dios Santo. Y que en esta noche, Señor, seas tú, Señor, usándonos para gloria de tu nombre, Señor. Y seas hablando tú a través de este siervo inútil, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Es una pregunta muy válida que hacer, ¿no, amados hermanos? Es una pregunta que todos los seres nos hacemos cuando ocurren catástrofes naturales, cuando perdemos a un ser querido, cuando somos víctimas de la delincuencia, cuando pasamos tiempos de escasez. Siempre nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Tal como dice el versículo que les acabo de leer, amados hermanos, de una u otra manera, amados hermanos, los seres humanos vamos a sufrir mientras estemos en la faz de la tierra. En esta noche vamos a responder algunas preguntas muy importantes. ¿Por qué del sufrimiento en el mundo y por qué sufrimos los cristianos? Son dos preguntas. La primera que vamos a contestar en esta noche. Dios no quería que el hombre sufriera. Dios había hecho todo perfecto, más o menos. ¿Verdad? Desde el principio del Génesis dice que Dios creó todas las cosas. Si me acompaña Génesis 1:31. Para ser más precisos y exactos, vamos a leerlo. Génesis 1:31. Bueno, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas, ¿verdad? Entonces Dios acomodó todo, acomodó porque estaba todo en caos, estaba todo, de modo que Dios hizo la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y así llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. También hizo el versículo 7, dice, e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue.
Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana. Y también, fíjese, el 10, nos brincamos un poquito al 10, y dice, llamó Dios a lo, tierra, a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio que todo era bueno, y así. Él hizo la fauna también, hizo los animales, y todo era bueno. Todo lo hizo perfecto. Llegó y hizo al humano, hizo a Adán, lo formó del polvo de la tierra, sopló en su nariz y le dio su aliento. Y lo hizo perfecto, amados hermanos. Y no solamente eso, dice, Dios vio al hombre que estaba solo y le crió especialmente una ayuda idónea para él, para que no estuviera solo. Dice, y los bendijo para que tuvieran hijos y gobernaran sobre toda la creación que Dios había hecho para ellos. Pero resultó que fueron engañados por el maligno. Fueron engañados por el maligno. Entonces, dice, entonces, si todo era, fíjese, si todo era tan precioso y tan perfecto, entonces, ¿por qué estamos ahora como estamos? Y Dios, ¿verdad? Hizo todo perfecto. Y el hombre lo hizo bien. Pues resulta que a causa del pecado que entró en la raza humana por el engaño de Satanás, todos sufrimos dolores. Enfermedades, muertes, son causa del pecado que entró a la humanidad. ¿Por qué? Porque Satanás vino y ya sabemos toda la historia. No se la voy a contar, nada más. Y engañó a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente y luego la serpiente vino y luego a Eva, en sí, todo un lío, ¿verdad? Entonces, por medio de la desobediencia del hombre y de la mujer, pues entró el sufrimiento, entró la muerte. La relación perfecta entre el hombre y la mujer fue destruida. Ahora el hombre se enseñoreaba de su mujer. Dice muchas veces con violencia, y esa violencia se transmite de generación en generación y se manifiesta en todos el hombre de muchas maneras. La tierra, amados hermanos, recibió maldición de parte de Dios. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia del hombre. Entonces, Romanos 8, 21 al 22 dice, el hombre tenía que trabajar arduamente y ya. Él tenía que obtener su alimento. Y un día el hombre también moriría, pues polvo era y al polvo tendría que volver. Y esa muerte que entró en la raza humana, amados hermanos, es causante de enfermedades, de sufrimiento, de dolores, de muerte. A partir de ese momento, todos los seres humanos descendientes de Adán nacemos contaminados con ese virus, con ese pecado. Y pues ya sabemos lo que el pecado produce, ¿verdad? Dice Romanos 5:12, amados hermanos, dice, por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Hay un poquito de la razón o del porqué del sufrimiento en el mundo. ¿Por qué? Porque ya vemos que eso viene arrastrando. Dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero les quiero comunicar, les quiero compartir, ¿qué es el sufrimiento? ¿Alguno me puede decir qué es sufrimiento? Veamos su definición. ¿Qué significa el sufrimiento? Sufrimiento puede ser padecimiento de un dolor, tormento, tortura, un martirio, una pena o una aflicción. Eso es lo que es la definición de dolor. Y hay unos tantos más definiciones de dolor. Mire, acompáñeme a Isaías 53. Isaías 53, versículo 4 al 5. 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 Isaías
Y dice la palabra de Dios, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién? Cristo. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Ya en los cristianos, que ya no tenemos que sufrir, ya no tenemos que sufrir dolores, martirios en el camino del Señor. Mire, hay un sector de cristianos que han hecho una mala traducción de este versículo. Lo han enseñado erróneamente y eso ha traído un entendimiento muy desacertado de lo que es este versículo. Porque muchos creen, los que enseñan esto, que los cristianos no tenemos que sufrir más. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó en la cruz. Porque ya Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por tanto, nosotros fuimos curados. Pues ya no los cristianos ya no tenemos que sufrir. Enseñan erróneamente. Pero ¿qué creen ustedes, hermanos? ¿Será cierto eso? ¿Será? ¿Será que ya no vamos a sufrir penalidades, muertes, sufrimientos? La gente se sigue muriendo. ¿Qué hay ahorita en el mundo? Hay guerras y la gente sufre por causa de las guerras. Y esto va a producir más aflicción, más dolor, más hambre. Dice, pero si ya llevó Dios nuestros dolores y nuestros sufrimientos, ¿por qué todavía los cristianos se mueren? ¿Por qué todavía los cristianos se enferman? Entonces, ¿qué significa este versículo entonces? El pastor Chuy de Casa de Oración siempre nos enseña que nosotros tenemos que, cuando nosotros leamos un texto de la Biblia, tenemos que ver lo que rodea alrededor del texto. O sea, ver el contexto. Porque si no vemos el contexto, pues se torna un pretexto para hacer una enseñanza que no viene, ¿verdad? Fíjese, si me acompaña Apocalipsis 21:1, dice, la respuesta tiene un significado total. ¿Pero qué? ¿Qué es la respuesta de lo que acabamos de leer en Isaías? Dice, tiene un significado total para el futuro cuando nosotros vivamos con el Señor en el cielo, amados hermanos. O sea, sí, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades, pero tiene un tanto también espiritual, que él salvó nuestra alma de dolor para que ya no estuviéramos viviendo en el pecado. Él nos libertó nuestra alma del pecado, ¿sí? Pero también tiene ¿cómo se llama? Ese significado para un futuro. Dice, cuando vivamos con nosotros con el Señor, si me acompaña Apocalipsis 21:1, dice, al 5, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oía una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y fíjese el 4, enjugará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sí? Este es el verdadero significado. Todavía no se cumple, se va a cumplir hasta que ya estamos en la presencia de Dios. Entonces,
ya no más sufrimiento, no más muerte, no más llanto, ni clamor, ni dolor. Hasta entonces se cumplirá esa profecía, ¿sí? Por eso, mis amigos de Pare de Sufrir, dice, ya no le mientan a la gente, por favor. Eso que dicen, que predican ellos, pare de sufrir. Eso es antibíblico, más o menos. Los cristianos, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos de veras quieren servir a Dios? Van a sufrir. Van a sufrir de una u otra manera, más hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman. Dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí? Fíjese, la gente diciéndoles, venga a obtener su milagro. Venga a obtener el agüita del río Jordán. ¿Tienes cáncer? ¿Tienes tus hijos en las drogas? ¿Tu marido te abandonó? Ven y pacta con Dios, te dicen, ¿verdad? Ven y pacta con Dios y recibe tu milagro. Para de sufrir, ¿verdad? Ven y pacta, bueno, eso lo quería decir, pero así de una manera como de ironía, pero vamos a ser serios. Dice, pare de sufrir, ven y pacta con Dios trayendo tu platica, te dicen. Porque si no traes tu platica, dice, pues no hay agüita. No hay agüita. Entonces, pues, ven y pacta con Dios. O si no, llama al 1-800-666-6666. Con tu amigo, el apóstol Saqueo Iglesias. O escríbenos a nuestro correo electrónico, todos los apóstoles de la prosperidad, @.com. Y pare de sufrir, ¿verdad? Algo cómico, pero es una realidad que le dicen, ¿verdad? Que explican allá afuera y te dicen todo eso. En el Evangelio de Juan 16:33, si me acompañan, amados hermanos, en esta noche vamos a ver muchos textos de la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 16:33. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay varias razones, hermanos, porque nosotros los cristianos pasamos sufrimiento. Hay muchas razones. Yo quiero compartirles unas de ellas. Porque usted quiere seguir a Dios, usted va a sufrir. Va a llorar, va a llorar. Sufrimos por la causa de Cristo lo que conlleva la predicación del Evangelio. Es una de ellas. ¿Por qué? Porque testificar de Cristo, amados hermanos, mire, al nada más usted decir, yo soy cristiano, usted ya se hizo enemigo del mundo. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo implica vivir en santidad, perdonar, ser honesto. Y cuando usted les presenta el Evangelio a las personas, pues la gente no les gusta vivir así, no les gusta vivir piadosamente. Automáticamente usted se torna en enemigo del mundo. Y el mundo no lo va a querer, lo va a vituperar. Entonces usted va a sufrir por la causa de Cristo. Especialmente cuando tomamos una postura firme en cuanto a vivir una vida santa, apartada del pecado, delante del Señor. Cuando decidimos vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué es piadosamente, amados? Se refiere a una vida caracterizada por tener una vida de reverencia hacia Dios, un respeto hacia Dios. Eso es vivir piadosamente, en amor y respeto hacia Dios.
Fíjese, segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Usted padece persecución por la causa de Cristo, amados hermanos? Cuando usted comparte el Evangelio con sus amigos, jóvenes, ustedes comparten el Evangelio con sus amigos, ustedes le dicen, Cristo te ama. Y le dicen, no seas payaso, te dicen, ¿verdad? O si usted comparte el Evangelio con su familiar, dice, ay, no seas Santa Catarina y no sé qué otra cosa le llaman, ¿verdad? El longe moco, como dice el pastor, ¿verdad? Pues ya usted está sufriendo por la causa de Cristo, más hermanos. No como los cristianos que entonces en la antigüedad vivían, que eran comidos por los leones. Ellos miren, ellos para aceptar a Cristo, para vivir a Cristo, amados hermanos, en ese tiempo, aceptar a Cristo, vivir a Cristo, era automáticamente aceptar una sentencia de muerte. En ese tiempo. Ahora ya no, más o menos. Ahora lo que ¿qué le pueden decir? Nada más tronar la boca o hacerle caras como, uy, fuchi, cristiano. Y ya por eso, pues, sufrimos, ¿verdad? Dice, ay, Señor, ¿cómo sufro? ¿Cómo sufro, Señor, por seguirte? No, más hermano. Si estuvieran en ese tiempo, denle gracias a Dios, o démosle gracias a Dios que no estamos en esos tiempos, porque si no, ya nos hubieran comido los leones. Dice Pablo en el libro de los Hechos, ve que estuvimos estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice, fue apedreado por predicar y testificar de Jesús. Estoy hablando por el sufrimiento que conlleva predicar a Jesús. ¿Sí? Una de las causas. Hechos 14, 19 al 22 dice, pero vinieron algunos de los judíos en Antioquía y de Iconio, y habiéndolo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron. ¿Cuántos de ustedes han padecido esto? Nadie de nosotros. Dice, pero mientras los discípulos lo rodeaban, bueno, dice, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente, fíjese, partió con Bernabé a Derbe. O sea, como si nada le hubiera pasado, más hermano. Y fíjese lo que hizo, fortaleciendo los ánimos, el versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos que perseveraran en la fe y diciendo, si es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, todos absolutamente vamos a sufrir, hermanos, cristianos o no cristianos. Si reflexionamos en este punto, podemos llegar a una conclusión. Que es mejor con Cristo, es mejor sufrir con Cristo, más hermanos, que sufrir sin Él. ¿Sabe por qué? Porque con Cristo tenemos paz y consolación. Tenemos paz y consolación en medio de la tormenta. Pero en cambio sin Cristo, ¿qué nos espera, más hermanos? Todo lo contrario. Sufrimos para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Esa es otra forma de sufrir. Fíjese, debemos tener presente las palabras de nuestro Señor Jesús con respecto al ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan de ese versículo? Si me acompañan a Juan, capítulo 9, versículo 3. Juan, capítulo 9, versículo 3. Dice, bueno, empezamos del 1. Al pasar Jesús por ahí vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así ciego? Y respondiendo el Señor Jesús dijo, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjese, la creencia de hermanos de los judíos entonces
del primer siglo era que si alguno nacía con un defecto, es porque sus padres habían pecado, habían cometido un pecado horrible. Si usted, por ejemplo, esa era la creencia de los judíos en ese entonces, que si usted padecía de un dolor o tenía una deformación o cualquier cosa, ellos pensaban que usted o ellos habían pecado, ¿me entiende? Y por eso sus hijos habían nacido así, por castigo de Dios. Entonces, fíjese, seguramente no fue nada fácil para este hombre ciego, tanto tiempo. Pero si reflexionamos, fíjese una cosa, la ceguera fue lo mejor que le pudo haber pasado a este hombre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo digo? Cuando usted lee todo el versículo, el capítulo, se va a dar cuenta que ese hombre no solamente creyó en Jesús, pero también fue salvo. ¿Por qué? Porque creyó a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Mire, los fariseos, vamos a leerlo más adelantito. Dice, los fariseos interrogan al ciego. Le llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era en día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Dice, volvieron pues a preguntarle a los fariseos. Dice, ¿cómo había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo en los ojos, sobre los ojos, y me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo, fíjese. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había indecisión entre ellos. Entonces cuando los fariseos vienen y le preguntan al hombre, ¿cómo? ¿Cómo te sanó? Y le volvieron a preguntar y otra vez a preguntar. Entonces el ciego les dijo, la persona que estaba ciego, no, yo sé que yo solamente lo que sea más, que antes era ciego y ahora veo. ¿Sí? Entonces tenían ese de que creían que por causa de nuestros pecados o los pecados de sus padres, entonces ellos sufrían. ¿Verdad? Fíjese, otra causa que sufrimos los cristianos, amados hermanos, es por la disciplina de Dios. Si me acompaña a Hebreos 12, capítulo 12, versículos 6 al 7, sabremos por qué. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel en que el padre no disciplina? Pues un hijo bien desobediente. Entonces, sufrimos también por la disciplina de Dios. Dios nos prueba como al oro, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Y nos hace pasar por el crisol. ¿Sabe qué es el crisol, amados hermanos? Es donde se purifica el oro. Lo calientan de modo que esté bien con el fuego ardiente, así como acá, mire, y le ponen el fuego a todo dar hasta que ponen el oro ahí. ¿Para qué? Para purificarlo, para que quitarle toda inmundicia, todo para que el oro sea refinado y brille. Entonces así Dios nos prueba a nosotros. Acá tengo, muchas gracias. Muchas gracias. Nos prueba. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué nos prueba? Pues para refinarnos como a oro. Para quitar toda impureza de nuestra vida, que puede ser algunas cosas que menciona Gálatas 5:19. ¿Sabe qué son? Las obras de la carne. ¿Quiere saber qué son, amados? Dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Los cristianos se emborrachan. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo. Como ya los he dicho, que todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios.
de eso nos quiere purificar el Señor, si hubiere algunas cosas todavía de esas, ¿verdad? Pero no, acá no hay ninguno de estos, ¿verdad, pastor? Todos somos, todos somos cristianos verdaderos, ¿verdad? ¿Cuántos del Señor, cuántos amados hermanos de ustedes están siendo probados por Dios? Están siendo purificados. Pues yo le puedo decir que mi vida está siendo probada y mi vida está siendo purificada, ¿verdad? Porque el Señor nos quiere usar para gloria de su nombre, para gloria de su nombre. Fíjese en Primera de Pedro, si me acompaña, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a vuestra prueba, vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjese, en una ocasión, porque el Pedrito, hermanos, el discípulo Pedro, era bien aventado. Él era bien, a veces, pues, un tanto violento. Cuando vinieron a apresar al Señor antes de llevarlo ante los gobernantes, parece que es Pilato, él no quiso, él hizo para cortarle la cabeza al que quería prender a Jesús, ¿verdad? Y entonces se movió y le cortó nada más la oreja, ¿verdad? Pero entonces el Señor quería tratar con él. No le pasó ninguna. A nosotros, amados hermanos, no nos va a pasar ninguna. Tanto que porque el Señor y Satanás vino delante de Dios a pedir su vida de Pedro para zarandearlo, man, para zarandearlo. Y el Señor le dio permiso. ¿Por qué? Porque quería que su discípulo tuviera fruto, que él diera fruto. ¿Usted sabe para qué se zarandean los manojos de trigo? Porque así lo quería hacer. Cuando dijo el Señor Jesucristo, mira, el diablo me ha pedido tu vida, te ha pedido para zarandeados. Entonces yo me imagino al Pedrito que le dijo, ¿verdad que no le diste permiso al Señor? Entonces el Señor le dice, pues, ¿sabes qué? Que he pedido al Señor que tu fe no te falle. Entonces, el Señor quería ver fruto de Pedro. Entonces, así a nosotros nos va a pasar por circunstancias, amados hermanos, para ver de qué estamos hechos. ¿Sí? Unos van a sufrir de una manera, otros de otra. Otros puede haber escasez en el hogar. Pueden perder su trabajo algunos, ¿verdad? Y el Señor nos prueba en eso, para ver qué tan fiel somos a Él, si lo amamos o no. Fíjese, antes de que Dios usara a Moisés, primero hizo que Moisés fuera moldeado en el desierto por 40 años. En ese tiempo Moisés soportó todo tipo de dificultades. Dice, no había nada con quien hablar cuando estaba en el desierto, por cierto. Y con frecuencia se enfrentaba a bestias salvajes y un clima duro, porque el desierto, más hermanos, de noche es sumamente frío y de día pues es sumamente caliente, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que tratar con Moisés antes de usarlo. Fíjese, algunas personas podríamos preguntar, ¿por qué Dios no directamente usó a Moisés? ¿Por qué no lo usó directamente? Porque tuvo que pasarlo por el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque quería purificarlo. Quería arrancar de él toda cosa mala que le impedía, ¿verdad? Pues servir a Dios. Entonces tuvo que tratar con Moisés.
trató con Moisés de modo que Moisés fue a ser el hombre más manso de toda la tierra en su época. ¿Sí? De tal manera trató Dios con Moisés porque fue el hombre más manso de la tierra. Cuando vio, fíjese, Moisés cuando vio a un soldado, fíjese, ya cuando Dios estaba tratando con él, dice, vio a un soldado egipcio azotando a un israelita y lo golpeó al egipcio en la cabeza con una piedra, matándolo. Entonces el temperamento fuerte y la actitud de Moisés no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, así es que Dios tuvo que tratar con él. Habría seguido confiando en sus propias características si Dios lo hubiera usado como él estaba en Fíjese, cuando nosotros venimos al Señor, amados hermanos, y venimos que somos recién cristianitos, recién nacidos de nuevo, y queremos servir al Señor, así como que, ay, quiero predicarle a todo el mundo, ¿verdad? Y tenemos nuestro primer amor y queremos testificar del amor de Cristo a todo el mundo. Pero, ¿sabe qué? Dios sí nos puede usar, pero Él deja un tiempo de purificación para quitar todo lo que nos estorba en nuestra vida, para podernos usar plenamente, ¿sí? Entonces Dios deja pasar muchas cosas, sufrimientos, para que nosotros vengamos y podamos servir a Dios. Dice, en un ambiente tan arduo y tan hostil, Moisés no solo oraba y clamaba constantemente a Dios, sino que veía la impotencia y el dominio de Dios y él confiaba en Dios para su supervivencia. Así cuando Dios lo llamó a Moisés a emprender su comisión, ya sabemos todos, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Moisés? ¿Verdad? Dios lo usó para sacar a su pueblo de Israel de Egipto. Y sacarlo y llevarlo a una tierra nueva, ¿verdad? Eso es lo que Dios hizo en Moisés. Dios lo usó para sacar su pueblo. Entonces dice, Moisés pudo aceptar y obedecer sin ninguna resistencia y con la guía de Dios llevó a cabo sin problemas la comisión de Dios. Pero ya cuando había sido tratado, ¿verdad? Fíjese, otro ejemplo de disciplina, amados hermanos, fue Pablo. Si me acompaña a 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Dios, ejerciendo su disciplina en Pablo. ¿Por qué? Mire, 2 de Corintios 12, del 7 al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Fíjese, también el hermano Pablo tuvo que pasar por el sufrimiento. Respecto a lo cual he pedido 3 veces y he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque no soy débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjese, Dios tratando con Pablo. Pablo tenía un problema muy grande, amados hermanos. ¿Sabe cuál es el problema de Pablo? Él era propenso mire, como él era un académico, él sabía varios idiomas, era políglota. ¿Cómo es esa palabra, pastor? Eso. Entonces, pues, él era usado, él tenía, pues, un conocimiento vasto, ¿verdad? Entonces, tenía que se le subían los humos. Él mismo lo menciona ahí. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Entonces, él a veces entonces miraba
por el hombro al hermano, ¿verdad? Entonces, Dios trató con él duramente y le dio un aguijón. ¿Alguien de aquí tiene un aguijón, por cierto? Algo que esté sufriendo por ahí, que le esté causando dolor. Pues a Pablo se lo puso. A Pablo se lo puso. Y este vino, fíjese, vino de Dios. El autor intelectual fue Dios. Fíjese que en estos días, amados hermanos, ¿cómo está de moda eso de que reprende al diablo para que no te haga daño? Reprende todas las obras malignas. Declárale positivamente para que no te haga mal, ¿verdad? Y cancela todo designio de Satanás en tu vida. Y piensan que nosotros no vamos a sufrir, pero es todo lo contrario, amados hermanos. Esos que enseñan eso, yo vine de un lugar así, que le declaraban, hacían guerra con el diablo y se peleaban y decían: te reprendo, Satanás, te reprendo, diablo, y en mi vida está confiada en Dios, mi vida está, suena corito, ¿verdad? Pero entonces no es así, amados hermanos, no es así, porque mire, Dios va a usar inclusive al diablo para sus propósitos, ¿sí? Sí, el Señor puede usar al diablo para que recibamos sufrimiento, pero es permitido por Dios. Dice, él estaba propenso a tener delirios de grandeza, hablando de Pablo. Decía él, no, pues yo me imagino que decía él: no, pues yo tengo mis revelaciones, a mí Dios nada más me usa, Dios me muestra todo. No, pues yo puedo tocar todos los instrumentos, amor, ¿no? Toco la batería, el bajo, la guitarra y todos los instrumentos que se puedan presentar. No, pues yo canto bien bonito. Yo canto, yo soy un soprano, alcanzo la nota hasta la más alta que se pueda. Hablando de sufrir de delirios de grandeza. Dice, no, Dios no quería que se le subieran los humos a Pablito, ni que Pablo se sintiera el último queso del establo o la última Coca-Cola del desierto. Por eso, dice, por todo el conocimiento y la sabiduría que Pablo había obtenido, porque Pablo era un estudiado, un académico, un catedrático, un políglota, hablando de varios idiomas, era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En pocas palabras, así como mexicaneando. No, yo soy de pura cepa, yo soy un mexicano de Jalisco. ¿No? Así yo me imagino a Pablo hablando, ¿no? Dice, pero a Dios no le importó eso. Dios lo hizo comer del polvo. ¿Sabe por qué? Porque en cierta ocasión, amados hermanos, él venía para arrastrar a los cristianos, porque era un perseguidor acérrimo y enemigo de los cristianos. Entonces iba pasando por cierta ciudad y el Señor se le apareció. Y él, o sea, no dice de un caballo, ¿verdad? Pero dice que cayó al suelo ciego, pero cayó al suelo y mordió el polvo. El Señor lo hizo morder el polvo. ¿Por qué? Porque perseguía a los del camino. Así le llamaban a los cristianos en ese entonces. Entonces a Dios no le importó eso, le hizo comer del polvo, porque la Biblia declara que cayó al suelo quedando ciego. Ahora todos nosotros tenemos, amado, áreas en que tratará con nosotros. Puede ser también como lo que le sucedió a Pablo, que a algunos de nosotros podemos así sufrir de delirios de grandeza. No, acá no, ¿verdad? Pero yo digo a los que ven ahí en el internet. Dice, más, ahora todos nosotros tenemos áreas que Dios tratará con nosotros. Unos en el orgullo, otros en la avaricia, otros en los celos, en los pleitos, en lo que ya hablé de Gálatas 5:19. Dios tratará fuertemente con nosotros, amados hermanos. Así es que es mejor servir a Dios a las buenas, pero aunque quiera servir a Dios a las buenas, usted va a sufrir, va a sufrir. ¿Cuántos quieren sufrir por la causa de Cristo?
¿Cuántos son cristianos acá? Nada más dos. Está preocupante eso, pastor. No, pues si usted dice ser cristiano, amados hermanos, usted va a sufrir. Usted va a sufrir de una u otra manera. Pero cuando esté en ese momento, amado hermano, no se amargue con Dios. Cuando esté en ese momento de prueba, no le pregunte a Dios con ese carácter, porque le podemos preguntar a Dios, sí, Señor, ¿por qué? Pero no, que su carácter no se pase más allá de que ofenda a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Me entiende? Con ese carácter tan feo que no va. Entonces, cuando usted se encuentre en prueba, mejor diga al Señor, gracias. Gracias porque estás sobrando en mí. Algo quieres que yo, tal vez me quieres usar. Y yo estoy acá pero yo entenderé. Yo entenderé. Nada más dame la sabiduría, el entendimiento y dame tu fortaleza porque la necesito mucho. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos quieren servir al Señor? Van a sufrir. Otra causa de sufrimiento es por nuestro pecado. Y con ese, Dios mío, voy a apurarme porque ya nos alcanzó la tarde. Es el sufrimiento. A veces cuando nosotros estamos en pecado, se puede decir, sufrimos. Fíjense, este sí me interesa que ustedes lo vean. Si vamos a Juan capítulo 8, les voy a contar la historia de una mujer. Vamos a ver la historia de una mujer. Dice Juan capítulo 8 del 1 en adelante. Vamos a leer toda la historia. Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Esa era una característica del Señor. Se sentaba y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Mire, efectivamente, amados hermanos, en Levíticos decían lo correcto estos fariseos, y los que venían con las mujeres acusándola de adulterar. Dice, efectivamente, en Levíticos 20:10, Moisés había mandado, por mandato de la ley de Dios, apedrear a todos los que eran sorprendidos en adulterio. Pero fíjese, vaya a Levíticos 20:10. Porque ellos nomás trajeron a la mujer. Levítico 20:10. Dice, si un hombre cometiere adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. A ver, ellos nomás traían a la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Porque la ley decía que si un hombre cometía pecado con una mujer en adulterio, ambos tenían que ser muertos. ¿Y dónde estaba el hombre? Bueno, estaba siendo tentado nuestro Señor, ¿verdad? Dice el 7, versículo 7 de Juan 8, dice. El 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, Señor, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si Jesús, amado hermano, les decía que la apedrearan, ¿sabe qué podía pasar?
Ellos podían acusar a Jesús delante de las autoridades romanas, cuyos le prohibían la ejecución de alguien sin haber sido primero enjuiciado. Eso es lo que corría, y lo que era consistía la tentación de los fariseos a Jesús. Pero, si Jesús, y así Jesús sería acusado de sedicioso por el otro lado, si él dijera que apedrearan a la mujer, o sea, podrían apedrear a la mujer. La ley decía eso. Pero si Jesús les decían apedréenla, ellos podían acusar a Jesús de un hombre que desobedeció la ley de Moisés y así desacreditar su ministerio. Ahora, fíjese, hermano. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? Se ha preguntado a veces cuando ha leído esta porción pues fíjese, Jesús no estaba jugando al gato y no estaba diciendo eso, Jesús no estaba escribiendo eso. Jesús escribía algo en el suelo. En Jeremías 17:13 dice, oh Jehová, es lo que escribía el Señor Jesús en el suelo. Es una profecía que Jeremías dio. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todo lo que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ahora, ¿quiénes dejaron a Jehová, al Señor? Pues todos los maestros de Israel en ese entonces, hablando de los escribas, fariseos, de los sacerdotes que enseñaban, amados hermanos, habían dejado la ley de Dios, se habían apartado de Dios. Entonces el Señor los estaba escribiendo cada uno de sus nombres, de los que habían acusado a la mujer, viniendo con la mujer, estaba escribiendo los nombres de cada uno de los acusadores que venían con la mujer. Enderezándose Jesús y le dijo, y insistían en preguntarle, se enderezó Jesús y les dijo, de vosotros el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y sabe quién la arrojó? Nadie. Dice, entonces, inclinándose el Señor de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron como el perrito que cuando sale con la cola entre las patas. ¿Sabe por qué? Porque ya les dije que vieron que el Señor estaba escribiendo y vieron sus nombres, amado hermano. Sí, entonces salieron como un perrito con la cola entre las patas. Y le dijo el Señor a Jesús, fíjese, el versículo 10, o el 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, enderezándose el Señor Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? O los que te acusaban. ¿Ninguno te condenó? ¿Y qué le dijo ella? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí estamos viendo, más hermanos, que por el pecado ella sufrió mucho, pero el Señor la perdonó y le dijo, vete, ya no peques más, que tu pecado ya no sigas sufriendo por tu pecado, ya no sigas arrastrando eso, ya no sigas mintiendo, ya no sigas, sé honesto, ya no seas pleitista, ya no sigas arrastrando con él, vete, ya no peques más. Muchos de nosotros sufrimos por esas causas, amados, por nuestro pecado. A veces podemos andar en cosas que no son agradables al Señor, y sufrimos porque el Señor ejerce su ¿cómo se llama? Ejerce su disciplina en nosotros.
Vamos a ir terminando, porque ya nos alcanzó la noche. Ok. Dios quiere formar su carácter en nosotros. También sufrimos porque Dios quiere formar su carácter en nosotros. En los tiempos antiguos, amados hermanos, había una maquinita muy peculiar, que se llamaba, bueno, en griego se llamaba carácter. ¿Qué hacía esta maquinita? Dice, las personas agarraban un metal fundido y lo ponían en esa maquinita. Entonces ellos prensaban muy fuerte y prensaban una imagen en ellos. Entonces prensaban el carácter, ¿sí? Dice, consiste que vaciaban el metal fundido y lo presaban para dejar imprenta una imagen, ya que de algún gobernante o de una figura o de un animalito. ¿Ven que las águilas están impresas en las monedas antiguas? Pues ese era el carácter. Dios en ocasiones, amados, o sea, poniéndolo a nosotros, dice, Dios en ocasiones presiona la maquinita, que somos nosotros. En Romanos 5 dice, Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe, está esta gracia en la cual tenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se gozan en las tribulaciones? Cuando están gloriosos, oh, estoy bien gozoso, gloria a Dios. Estoy en prueba. Bueno, dice, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia a las cuales estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Ya dijimos, paciencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Romanos 8, 28 al 29 dice, y sabemos, amados hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas incluye las buenas y las malas también. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también predestinó y que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito entre muchos hermanos. Con esto quiero terminar, más o menos. Romanos 8, 35 al 39, si me acompaña. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar del amor del Señor? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos a sufrir, más o menos. ¿Usted ama a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Sí? Pero si lo amamos, amados hermanos, y queremos hacer su voluntad, Él nos va a probar. Nos va a probar como al oro para purificarnos, para quitar toda maleza. Y así pues nosotros brillemos con todo brillo, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, amados, en esta noche. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque
Tú has sido bueno con nosotros, Dios mío. Señor, nosotros hemos pasado cosas, hemos sufrido, pero sabemos que es tu santa y bendita voluntad porque tú eres soberano, tú eres Rey soberano. Tú permites las cosas, Señor, porque es tu santa y bendita voluntad. Tú tendrás las razones por qué nosotros pasamos por aflicciones, por qué nosotros pasamos por vituperios, Señor, por qué nosotros pasamos por pruebas, Señor. Te pedimos, Señor, que nada más nos des la sabiduría, Señor, el entendimiento para poder actuar en las situaciones difíciles, Señor. Y no darte la espalda, y no voltear atrás, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a vivir una vida ejemplar, una vida transparente, Señor, delante de ti. Enséñanos el camino en que nosotros tenemos que seguir, Señor. Y enséñanos, Señor, las cosas que nosotros debemos de cambiar. Las cosas que no te agradan de nosotros, Señor. Enséñanos, Padre. Y nosotros, Señor, pues así poder cambiarlas, Padre, con tu ayuda, Dios mío. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por los hermanos, Señor, que están en esta noche, Señor. Que tú fortalezcas sus vidas, que tú los bendigas, Padre. Bendice sus hijos, bendice sus trabajos, Señor, sus vidas, Padre. Bendice sus casas, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.